A 20 años de la secesión, William Weston es enviado como reportero por parte de los Estados Unidos para investigar y ojalá restablecer las relaciones entre Estados Unidos y esta nueva nación. Hoy, entre la ciencia y la ficción, Ecotopia. Bienvenidos a Entre la Ciencia y la Ficción. Mi nombre es Eduardo y soy profesor de literatura. Yo soy Jorge y soy biólogo. Y si te gusta el desarrollo de la ciencia y su impacto en la literatura y el impacto de la literatura en la ciencia, estás en el lugar correcto. Recuerda que nos puedes apoyar a través de Patreon o también a través de seguirnos en nuestras distintas plataformas de redes sociales y también en los links de Busca Libre si quieres comprar el libro del cual estamos hablando. Hoy estaremos hablando de un libro publicado en 1975 por Ernest Callenbach, el cual es titulado Ecotopia. En él se plantea una sociedad diferente, la cual se genera a partir de una secesión, como decía Eduardo al inicio del video, de dos estados de Estados Unidos, el estado de Oregon y el estado de Washington, además adicionando la parte norte de California, los cuales serían independientes de Estados Unidos y funcionarían bajo otras reglas y existiría al menos una desconexión entre este estado y Estados Unidos por 20 años. Es en este contexto en el cual aparece nuestro periodista, nuestro personaje principal, llamado William Weston, el cual es enviado por el gobierno de los Estados Unidos hacia Ecotopia para poder investigar y también poder tomar estas relaciones diplomáticas y quizás empezar a hacer algún intercambio entre esta nueva nación y Estados Unidos. ¿Qué me puedes decir del libro? ¿Qué te pareció? ¿Qué pensamientos se te vienen a la mente con Ecotopia? Bueno, como muy bien decías, es un país nuevo que ahí yo creo que uno ya puede especular más o menos de qué se trata, de Ecotopia, que tiene este prefijo eco que conlleva todo este pensamiento como, no sé, verde, que tiene una preocupación medioambiental. El país es muy extraño para Weston, pero ahí ya con el desarrollo de la trama nos damos cuenta de las cosas distintas, pero también de la evolución de este personaje. Como dato que me parece interesante es que el texto es escrito mediante reportes y también mediante un diario personal, que en este caso sería como género epistolar hasta cierto punto. Y nada, me gustó, no tanto como los libros anteriores, pero de verdad que me parece, desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos del análisis, muy muy rico. Así que no sé si te parece que empezamos a hablar de como desde ya del libro, como tus impresiones. Y sí, por mi lado, en realidad, yo diría que sí me gustó, pero es un poco lento. Es un poco lento. Yo creo que leerlo en estos años es un poco lento y no se hace tan novedoso. Recordemos que se publica en 1975 y muchas de las temáticas que se tocan en el libro en el fondo son una descripción de Ecotopia. Cómo funcionan sus carreteras, cuáles son los tipos de energía que utilizan, cómo funciona la sociedad, cómo es su sistema de salud. Cada uno de estos son reportes que va haciendo el periodista y esos son los capítulos del libro. Además del diario que bien decías que él lleva, esa es la parte más personal. Pero lo otro es bastante descriptivo, entonces es como leer una descripción de una sociedad ficticia. Eso al principio está bien porque es como una descripción y uno se puede ir imaginando como Ecotopia, pero ya después, cerca del final, ya empieza a ser un poco fatigante. Y yo creo que uno se va quedando más con la experiencia personal de William Weston más que con la descripción. La descripción ya un poco aburrida, entre comillas, y es más interesante saber lo que le pasa a él personalmente. Eso yo creo que ahí es donde está más bien, diría, como el meollo del asunto de la historia más interesante del libro. Lo que le pasa a William Weston versus la descripción de Ecotopia. Sí, creo que aquí se plantea o hay un desbalance mucho en lo que en literatura o quizá en otros planos también se habla, pero de lo de fondo y forma, que claro, es una idea súper interesante, súper buena, que en el fondo hay, y siento que lo que vamos a hacer hoy que es analizar, pero quizás la forma personalmente tampoco me gustó tanto. Y para entrar un poco en el autor, Ernest Callenbach es un crítico de cine que se desempeña en gran parte de su vida, pero también es editor, escribió obras. Cuéntanos un poco más sobre la vida de esta persona en general. Ernest siempre estuvo muy interesado en lo que tenía que ver con el cine, y el cine como una expresión del arte, ¿cierto? Estuvo un tiempo en Francia, en la Soborna, pero volvió a Chicago y ahí fue donde sacó, como decías tú, el máster en comunicación y en inglés.
Principalmente se desempeñó trabajando en la Universidad de California, en la editorial de la Universidad de California. Entonces tuvo la oportunidad de editar distintos tipos de libros, distintos tipos de obras en general. Y dentro de estas destacan las de historia natural. Porque, recordemos, él no es biólogo, no es ecólogo, esa no es su formación inicial, pero es eso lo que le interesa, lo que le empieza a interesar en el fondo. Y se cree que es porque editaba muchas obras de historia natural. Entonces ahí es donde empieza a dar sus primeros pasos en lo que sería más lo que tiene que ver con la sustentabilidad, con lo que tiene que ver con la ecología. Eso es donde empieza a notarse ahí su interés por esta área. Y es después de un tiempo trabajando en esto que empieza a publicar libros y empieza a ser un autor que escribe estas obras. Antes de Ecotopia escribe otro libro que también tenía que ver con esta idea de vida más sustentable, pero es con Ecotopia que sale a relucir en el fondo y es donde se hace internacionalmente reconocido. Este libro se ha traducido al japonés y a otros muchos idiomas, entonces sale de Estados Unidos en el fondo. Deja de un escritor ya más internacional en ese sentido. De hecho, este libro, cuando lo elegimos, una de las primeras cosas, como dato freak ya que encontré por ahí, es que uno está dentro de una de las muchas listas de los libros favoritos de Barack Obama. Y también porque, como tú bien planteas, esto es una utopía. Ya, se puede categorizar dentro de esos géneros que son textos utópicos en los que vemos a través del texto un lugar ideal. En concreto, aquí tenemos la manifestación más clara de Solarpunk, que es una estética, por así decirlo, también es un movimiento artístico, también conllevan ideas o movimientos también en que, al menos en Solarpunk, se busca ya que haya una compatibilidad armoniosa entre la vida ecológica, medioambiental, con todos estos criterios, a la vez del desarrollo humano. También investigamos un poco sobre el término punk, que tiene que ver con un movimiento que surgió durante el siglo pasado, que tenía que ver con movimientos contraculturales, que es muy común, sobre todo con lo que pasó en la segunda parte del siglo XX, que es con el fin de los grandes relatos. Entonces, cuando se acaban estos grandes relatos de que Dios va a venir a salvarnos, de que el Estado nos va a ayudar y todos vamos a ser felices, como estos discursos se van derrumbando, empiezan a salir estas propuestas contraculturales que intentan ver otro sistema, otra forma de vida. No sé si quieres agregar algo en... Yo tengo una pregunta. Uh-huh. ¿Cyberpunk o Solarpunk? Ya que tenemos ahí, ¿son los contrarios? Bueno, si quería explicarnos un poco primero qué es Cyberpunk y Solarpunk, cuáles son las características generales y con cuál te quedas. ¿Cyberpunk o Solarpunk? Pucha, que yo soy igual bien fanático del Cyberpunk. El Cyberpunk, la diferencia que tiene es que en el Cyberpunk no hay una relación armoniosa entre la tecnología y la sociedad, sino que es una relación disruptiva, desastrosa, caótica. Tenemos quizá unos ejemplos hermosos en la cultura japonesa. Tenemos Akira, que yo creo que es una de las películas que más me ha gustado. Es una película que te revienta la mente. Literalmente. En cambio con el Solarpunk, y bueno, ahí también tenemos otras cosas como el Steampunk, Biohack, otros punk ahí que no me voy a meter con los punky, me dan miedo. Pero eso, a mí me gusta más Cyberpunk. Obviamente, desde mi punto de vista más social, me quedaría con el Solarpunk. Pero no sé, ¿y tú cuál prefieres? ¿Cuál te gusta más? Yo la verdad es que nunca había leído un libro de Solarpunk. Este es mi primer libro de Solarpunk. Creo que es interesante como perspectiva. Claro, todos estos punks, ¿cierto? Cyberpunk, Steampunk, el Solarpunk, proponen futuro alternativo. Uh-huh. Entonces, claro, pues este es como el futuro alternativo en el que usamos la tecnología para ser más responsables con el medio ambiente, para vivir más en armonía de cierta forma y no ser tan extractivista y utilizar solo lo que necesitamos de la energía, producir energía de forma sustentable. Creo que, claro, es uno de los principios, cosas que van bien acorde con lo que yo pienso que la sociedad podría llegar a ser. Pero claro, o sea, el cyberpunk es como lo que uno está más acostumbrado, entre comillas. De hecho, está esta serie, ¿cierto? Cyberpunk, que no salió hace tanto tiempo. Entonces, está mucho más metido en nuestra cultura, yo diría, que el Solarpunk.
Yo diría que si tuviera que escoger entre uno y otro, me quedaría con el Solarpunk solamente porque lo veo como es un futuro posible, que le veo más oportunidad. Siendo optimista, le veo más oportunidad que... No sé si llegaremos a algo como el Cyberpunk, pero quizá a algo como el Solarpunk, quizás. Sí, y yo también te tengo otra pregunta, ya que lo mencionaste mientras hablabas, sobre las tecnologías en este relato. En este relato, como evidentemente un libro de ciencia ficción, está ambientado a finales de los 90, me atrevo. Sí, a finales de los 90, la verdad. Sí. Entonces hay un salto ahí de unos 20 años. Y en este salto, ¿hay nuevas tecnologías? Yo me di cuenta de algunas cosas, pero me gustaría preguntártela a ti. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo es el futuro en la obra? Claro, aquí yo creo que hay que tener en cuenta, bueno, como siempre, varias cosas. Una es que Ernest Callenbach estaba al tanto de las nuevas tecnologías, él mismo lo dice, él investigaba nuevas tecnologías, estaba al tanto de lo que estaba pasando en su época cuando él escribió este libro. El libro sale en el 75 y él dice que se demoró unos 3 años en escribirlo y hacer las investigaciones correspondientes. Por lo tanto, claro, estamos ahí en plena época entre 72 y 75. En esta época ocurre un evento bien importante que en el 73, que es una crisis del petróleo. Entonces empieza a haber poco abastecimiento del petróleo, hay una crisis económica por lo mismo. Y aquí es donde también se refuerzan las ideas de las energías más sustentables, la energía renovable. Entonces esto nutre de cierta forma al autor. Entonces, dentro de las tecnologías que aparecen, por un lado las de energía renovable, son energías bien plausibles. O sea, habla de la energía solar como una de las principales que se utilizan junto con la geotérmica en Ecotopia. Y es bastante certero, o sea, él es alguien que sabe de lo que está hablando en el fondo. No son cosas muy descabelladas o que en el fondo uno diga como no, de esas cosas como imposibles. Está bien, es bastante certero y cuando uno lo va leyendo uno dice como, pero claro, es como más o menos lo que pasa ahora. Es como, eso es como lo que, las tecnologías que vemos ahora. Pero claro, él igual lo hizo como cuando lo publicó, esto fueron unos 50 años atrás. 50 años atrás. Entonces uno puede ver que hace una buena proyección de las tecnologías en ese sentido, con algunas variaciones, pero hay una buena proyección. E incluso se adelanta a ciertas tecnologías. Una de las claves es las videoconferencias. En el 75 no existían las videoconferencias, no había un Zoom, no se podía hacer nada de eso. Entonces ahí se pueden hacer videoconferencias a través de los celulares. Entonces es algo bien, hay como una mezcla, ahí se adelantan ciertas cosas, pero también hay cosas que él ya sabía, que ya había investigado, entonces estaba al tanto. Por ejemplo, los autos eléctricos, y eso yo creo que fue un golpe para nosotros dos más que nada, que fue como dijimos como, oh, y hablaba de autos eléctricos, como que no sé, qué ocurrente, visionario, claro, que visionario. Y claro, el primer auto eléctrico en realidad fue hecho en 1830, más o menos. Entonces, tan visionario en ese sentido no era. El problema es que nosotros no teníamos tan claro cuándo fueron los primeros avances en esas invenciones. Sobre todo porque recién hoy nosotros como sociedad nos estamos interesando en esta visión quizás más ecológica, que los habitantes de Ecotopia la tienen casi como que inscrita en todo su cuerpo. Algo que me gustó mucho de Ecotopia, y yo sé que antes lo conversamos y no te gustó tanto la comparación, pero siento que Chile tuvo la oportunidad de ser Ecotopia, porque en este intento de cambio de constitución había muchos de los elementos que se consideraban en este libro como parte de esta sociedad. Este libro es muy descriptivo, como que solamente hace la comparación de cómo es Estados Unidos, que en verdad representa al mundo occidental, y cómo este país, que es distinto. Entonces, ¿qué cosas que tenía la nueva constitución, que ya no fue, pero que sí tiene en Ecotopia? La visión ecológica. También priorizar a las personas, siento que como el cuidado común, como esa noción de salud mental que tenemos recién hoy, preocupándonos como del mundo occidental. El libro yo lo tenía hace mucho rato. También tenía una visión sobre el aborto también muy libre. Tenía también una prioridad constante por
no sé si la palabra sea decrecer, pero sí quizás desacelerar. Los colegios no eran colegios enormes, eran colegios pequeños. Los hospitales, por muy buena la atención, eran hospitales pequeños, como que se alejaba un poco esa idea de la gran metrópolis de edificios gigantes y nos invita a una nueva o a una visión distinta que tiene que ver con eso de desaceleración, no sé cómo es la palabra. ¿Desacelerar? Desacelerar o de decrecer también, que creo que es muy, muy, muy importante. Claro, o sea, y tiene muchos elementos en verdad. O sea, otra cosa como que se ve claramente son los derechos de las mujeres. Yo creo que ahí Kallenbach está bien adelantado a su época, pero es bien claro durante toda la obra esa parte. Uh-huh. Los derechos sociales acá, la parte ecológica, todo en el fondo como que converge. Es utópico al final porque todo funciona en el fondo. Es como el país guaco. Claro, no me gusta ese término. No, a mí tampoco, pero... Pero claro, sí, es como Ecotopia, todas las cosas que a la gente, por ejemplo, preocupada del medio ambiente le interesan o preocupadas por las necesidades sociales, se ven reflejadas en este libro. Yo creo que, claro, si uno quisiera aspirar a algo, uno podría aspirar a esta ecotopia en el fondo. Pero es utópico. Y en el fondo es que es súper utópico y es súper ficción porque en menos de 20 años toda la gente de ese país, de esos 2 estados y medio, se pone de acuerdo y todo funciona impecable. O sea, toda la gente está pero de acuerdo en cada cosa que se hace, ¿no? Ni lo cuestionan. En el fondo, cada vez que le preguntan a un ecotopiano como ¿por qué? ¿Qué te parece esto? Por ejemplo, que ya no hayan carretera o que el auto esté prohibido. Como que no se use el auto, se use muy poco. Y en el fondo él sale con una explicación de los costos y los beneficios que tiene para la sociedad. Entonces todos los ecotopianos tienen eso de los costos y los beneficios para la sociedad. Al final los beneficios son más grandes que los costos, pero todos los ecotopianos. Entonces pese a que tienen algunas diferencias, pero en general. Entonces claro, es muy difícil. Por eso no estábamos de acuerdo en el fondo con Chile. No hay acuerdo. No hay acuerdo, no hay acuerdo. Lo que podía estar en el papel podemos de esa ver sí. Pero no hay acuerdo. Entonces, claro, ahí es donde está la parte más de ficción del libro. Pero yo creo que refleja hartos valores que a muchas personas, por ejemplo, en lo personal, varios de los valores de la obra de Ecotopia me representan o me interesaría que la sociedad fuera de esa forma. Ahora, ¿cómo llegamos ahí? Y un cuento diferente. Tarea para los políticos. Pero yo creo que Ernest Kallenbach ahí, como sabes, esto marca guía, marca pauta. Y de hecho, él fue a visitar unas comunidades en Japón que empezaron a aplicar estas ideas de ecotopia. Entonces eran pequeñas comunidades donde funcionaba en el fondo la ecotopia. ¿Cómo fue o realmente cómo funcionaban las comunidades? Algo que no hay información, pero creo que tomaron este libro y lo trataron de aplicar. Sí, algo que también me gusta del libro y concuerdo contigo son los valores, que en ese sentido, sí, por eso te digo, me gusta mucho como el fondo, esas ideas de compañerismo, esas ideas de comunidad, las ideas de que sí, la economía importa, pero no es lo realmente más importante. Por ahí también leí una frase que cuando prioricemos la ecología por sobre la economía, probablemente empecemos ya a dar grandes saltos como humanidad. Y no como, o sea, como humanidad, como humanos, o sea, y con todo lo que eso conlleva, la ética, que este libro sí que nos da una enseñanza en ese sentido. Ahora, como más desde el punto de vista literario, ya un poquito haciendo lo que tengo que hacer, a mí no me gustó mucho el libro, porque es súper plano, o sea, ahí nos damos cuenta que el autor estaba como más interesado en crear un mundo ideal más que en crear un buen libro, un libro interesante. Porque en general, en espacio, y así se nos describe en espacio, ahí vamos. De hecho, yo le pedí a ChatGPT que me creara el país de Ecotopia y lo está, es así. No sé si se aparecerá la imagen. Va a aparecer al lado tuyo. Va a aparecer aquí. Bueno, no sé, en algún o allá. Y claro, en este país todo es verde, todo funciona muy bien, la ropa se recicla mucho, todo se recicla, todo se repara. Pero en general no hay una profundización en el espacio. O sea, no, como que te da una sensación como de que hay mucha gente siempre, como que están todos conversando. Pero no hay un mayor desarrollo, la verdad. Se describe más la ciudad, pero no es una descripción que te interioriza a ti, sino que más que nada como para... Cumple como una función más informativa, diría yo, que como literaria, que tú digas, mira, estoy aquí leyendo este libro y me inmerso en esto. No, eso no se da.
Los personajes, si bien hay una evolución del personaje principal, o sea, Weston decide quedarse en Ecotopia por sobre irse a Estados Unidos, y eso ya vemos una gran evolución, pero no hay una mayor complejidad. Uno no encuentra a este protagonista, este reportero, una persona profunda, que de grandes voluntades o con grandes complejos, no. Y en general la trama tampoco es tan buena como que me pasó. No quiere decir que sea un libro malo, pero que siento que intenta tomar muchos otros libros. Por ejemplo, siento que toma en algún momento lo de 1984 con el secuestro, ¿ya? Pero como es tan hippie el libro, es un libro hippie, como es tan hippie, como que hasta los malos son buenos. Y como que son todos felices, entonces como no te da ese dramatismo de loco, me van a matar, me están persiguiendo, sino como, mira, jaja, son amiguitos. No, eso no me gustó tanto. Pero en los otros sentidos, que son el de las ideas, que es probablemente lo más importante de la literatura, exponer ideas, eso sí lo hace muy bien. Ahora, la forma en la que lo hace, yo creo que deja un poco que desear. También otra particularidad, leyendo este libro me acordé mucho de un escritor español, se llama Carlos Taibo, que es un anarquista, en el que él plantea muchas cosas, pero hay algo que se asemeja mucho a este libro, que es la idea de desaceleración o de crecimiento, que son cosas distintas, pero que sí trae esta idea de que, o sea, como el mundo está colapsando, o sea, los jets privados de Estados Unidos consumen mucho, emiten mucho más CO2 que los países, que naciones emergentes, países mucho más pequeños. Entonces, lo que yo encuentro entre estas dos lecturas es esa idea de que a lo mejor no hay que crecer tanto, ya. O sea, igual hay una idea por ahí que plantea que el crecimiento infinito es un mito del capitalismo. Es un mito esa idea de que siempre se puede o siempre se va a tener que crecer. Y este libro, al ser una visión contracultural hasta cierto punto, te plantea eso. O sea, como no hay que comprarse ropa todos los meses. Hay que reparar las cosas que se dañan. Tenemos que trabajar en comunidad, porque solamente así vamos a obtener la paz. Cosas que hasta cierto punto son tan básicas que uno las lee en todos lados, pero que a veces hay que hacerlo, y probablemente eso es lo más difícil. Claro, o sea, por eso es una utopía en el fondo. O sea, como decía, es ponerse de acuerdo. O sea, llegar a hacer todas estas cosas es que mucha gente tendría que estar de acuerdo para que se pudieran ejecutar al final. Por eso utópico, yo dudo que lleguemos a algo así, exactamente así. Quizá algo similar por ahí, pero es difícil. Son muchas cosas, pero está bueno desde el punto de vista de la idea. Con respecto al análisis literario que haces, completamente de acuerdo. Como decía al principio, quizás si alguien lo lee ahora, no sé si lo encuentre tan bueno, porque va a estar habituado a las cosas que dice el libro, por un lado. Entonces la parte de la novedad se pierde un poco, la parte de las ideas se pierde un poco, porque son ideas que estamos discutiendo ahora. Pero en 1975 fue un boom en ese sentido. Entonces, claro, por eso le fue tan bien. Es un libro tan célebre, porque en ese momento esas ideas, si eran de cierto punto de vista revolucionarias, o era construir un futuro diferente en el fondo, al que todavía podemos aspirar, pero son cosas que ahora ya tenemos más a la mano. Por ejemplo, autos eléctricos, la energía renovable. No es que se usen masivamente, para nada. O sea, el carbón sigue siendo la principal fuente de energía que utilizamos, pero es algo que se discute más. Entonces no son ideas como tan prohibidas, entre comillas, o no son ideas tan que no se puedan discutir en este momento, y por lo tanto pierde de cierta forma la gracia en ese sentido el libro. Entonces uno se queda ahí como una historia más o menos, y como le decía antes Eduardo, si uno saca todas las partes descriptivas y se queda solo con el diario de William Weston, yo creo que es disfrutable, porque es más la parte personal. Entonces uno puede ver más qué le pasa al personaje, un poco más entretenido. Y después empieza como a estorbar un poco la descripción. Yo creo que eso es como lo que me pasó con el libro. Creo que, como decías tú, grande idea, muy bueno si es que uno lo pone en el contexto que está, muy previsor, si es que no puedo decirlo de una forma, como que predice muy bien ciertas tecnologías, ciertas discusiones que tenemos ahora,
pero le falta como algo narrativo, como que, no sé, prefiero leer El Señor de los Anillos, me va a entretener más en ese sentido que leer este libro. O si es de ciencia ficción, me interesaría más, por ejemplo, leer La Parábola del Sembrador, que fue el último libro que leímos antes de este. Yo creo que a mi parecer es mejor libro en ese sentido. Es mucho más inmersivo, uno puede sentirse en el libro. Acá uno se ve como algo más ajeno. Sí, yo siento que para la gente que le cuesta a veces entender la literatura, con este libro, con este tipo de libros, se da cuenta de que más o menos la literatura o como por dónde va. Yo creo que este libro en general sirve como un sustrato para la sociedad en general, como una forma de colocar en una mesa de trabajo cómo sería el mundo, cómo podría ser esto, somos capaces de hacer esto, o si es que estamos o no estamos de acuerdo. Eso me parece muy bueno en ese sentido, como para alimentar el imaginario y las nuevas posibilidades de existencia. Pero hasta eso, ahí. hasta ahí nomás. Sí. Pero bueno, de todas formas, le invitamos de todas formas a leerlo. Yo creo que no quita nada de leerlo. Como ven, no lo tenemos acá porque no lo pudimos conseguir en físico. Se puede encontrar en digital. Denle una vuelta si es que pueden, léanlo, vean, tengan sus propias opiniones al respecto. Creo que eso siempre es importante. Pero claro, tengan en consideración lo que estábamos diciendo ahora, el contexto, la época en la que se publica. Yo creo que eso les va a ayudar un poco a que sea más llevadero y que no se vuelva tan monótono a la larga. Entonces, sin más que agregar, no sé si es que quieres decir algo más, ¿se me escapa algo? Sí, o sea, yo quería decir de que si te interesa quizás escribir o empezar a producir textos que tengan relación como con la ecología, yo creo que es un muy buen antecedente, como un muy buen libro que te puede ayudar a ti por ejemplo, a escribir libros con estas temáticas, sobre todo porque estas temáticas hoy en día están muy en boga. ¿Ya? Hoy en día la literatura va mucho por lo del colapso ecológico, el colapso ambiental y las sociedades posapocalípticas. Y creo que este libro del 75 te va a dar algo. O sea, no es un libro básico tampoco. O sea, por algo lo elegimos. Tiene esas ideas que te pueden dar una nueva visión. Y en general también no es un libro muy ligero de leer, entonces, para aumentar nuestro universo literario. Me parece, sí, siempre hay que aumentar el universo literario. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este programa. Esta vez no con café, con agüita, porque hace un calor terrible. Cuídense mucho del calor si es que están en el hemisferio sur. Si es que están en el hemisferio norte, espero que no haga mucho frío. Y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Solo para recordarles que Entre la Ciencia y la Ficción se centra en discutir libros de ciencia ficción, principalmente desde un punto de vista de la literatura y desde la ciencia, con aquí mi compañero Eduardo Sepúlveda, que es profesor de literatura, y en mi caso que soy Jorge Cortés y soy biólogo. Sí, exactamente, biólogo. Ecobiólogo. Ecobiólogo, sí, justo es de mis temas, Sí, sí. Ahí se van a publicar sus trabajos para que lo descarguen. No, por favor, no me busquen en Google Scholar, por favor. Eso, entonces nos estamos viendo en un próximo episodio. Recuerden que nos pueden apoyar suscribiéndose a este canal, siguiéndonos en nuestras redes y también a través de Patreon, si es que se pueden permitir la donación, y también comprando el libro utilizando el link de Busca Libre que van a encontrar en la descripción. Además, les vamos a dejar un link más de una charla de Ernest Callenbach si es que quieren entrarse un poco más en el pensamiento de este autor. Entonces, nos despedimos por esta ocasión. Muchas gracias y nos vemos en una próxima edición. Hasta pronto. Chao.